Vale, todo controlado. El infinitivo puede tener un predicado propio, pero el sujeto siempre sea el del verbo principal. Bueno, pues sí, pero no. En español sí. En español no tenemos otro uso que el del infinitivo concertado, que aquí no se llama concertado, pero bueno, viene a ser equivalente. Pero en latín sí que existía la posibilidad de que el infinitivo lo realizase alguien distinto al sujeto del verbo principal. Es lo que llamamos una construcción de infinitivo no concertado, es decir, que no comparte sujeto. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a verlo. Partía de una construcción latina y griega, llamada doble acusativo. El doble acusativo consistía en que con determinados verbos el complemento directo podía aparecer desglosado, repartido, digamos, en dos acusativos. Uno de persona, que expresaba la persona afectada por la acción, y uno de cosa, que expresaba el objeto de la acción. Desgraciadamente en español esta construcción no existe, no os puedo poner un ejemplo en español que sea perfecto. Por eso voy a utilizar uno aproximado. No quiero decir que en el español esto sea así, pero quiero conduciros un poco al latín, un poquito desde el español. Fijaos en el ejemplo, yo os enseño latín. Si yo pongo esto en pasiva, fijaos, podría decir, vosotros sois enseñados por mí, o el latín es enseñado por mí. Entonces, ¿quién es el complemento directo? ¿Vosotros, os o el latín? Esta duda que nos surge en español procede de que en latín eran dos complementos directos, dos acusativos, mejor dicho, es un doble acusativo que cubría el espacio del complemento directo con dos mitades, uno de persona y otro de cosa. Vamos a verlo en latín. Caesar milites pugnare iubet. César ordena luchar a los soldados, he traducido yo. Quizá no debería haberlo traducido tan pronto, pero bueno, fijaos que tenemos, por un lado, las personas afectadas por la orden. ¿A quién le da la orden? A los soldados. Manda a los soldados. Perfecto. Y por otro, la orden misma. ¿Qué les manda? Pues les manda luchar. César manda luchar a los soldados. Es obvio que quienes luchan son los soldados, a ellos se les da la orden. Por eso la gramática tradicional latina decía que el sujeto del infinitivo era el otro acusativo, el de persona. De ahí surgió esto de que los infinitivos podían llevar sujeto en acusativo. Uy, esta señora tan enfadada, ¿quién es? Pues es la gramática tradicional que dice, tú lo verás como quieras, pero lleva siglos diciéndose que los infinitivos latinos llevan sujeto en acusativo y punto redondo. Bueno, hay muchos latinistas que todavía defienden a capa y espada esta opción y así, por ejemplo, aparece en los estándares de la EBAU. A mí me surgen algunas preguntas que voy a dejar ahí para que se respondan, si no este curso, algún día. Si los latinos querían sujetos, ¿por qué no pusieron nominativos? Siempre hemos dicho, el caso del sujeto es el nominativo. Ah, ahora no. Y por otro lado, hemos dicho que es una forma no personal. ¿Cómo es que ahora ponemos sujetos en una forma no personal? ¿Nos parece que eso chirría un poco? Bien, tampoco quiero calentaros mucho la cabeza, sé que esto es difícil de entender y solo me faltaba que os complicara mucho. Así que de momento ahí se van a quedar todas mis preguntas. Algún día, en directo y cara a cara, resolveremos estas cuestiones. Vamos a seguir entonces con el ejemplo en latín de infinitivo no concertado. Fijaos, hemos puesto volo amicos panem in taberna devorare. Seguimos con nuestro ejemplo de comer pan en la taberna. La frase ha cambiado porque tenemos ahora un acusativo más. Y uno dice, me estoy volviendo loco. El infinitivo en función de acusativo, el acusativo de panem, el acusativo amicos. Entonces, ¿qué? Bien, pues en realidad, fijaos que hemos analizado el primer acusativo, amicos, que es un nombre de persona. Cuando decimos acusativo de persona es porque tiene que ser un nombre de persona o de algo personalizable, de alguien que pueda hacer cosas. Si no, no vale. Bueno, amigos, que son personas, normalmente los amigos son personas. Acusativo y hemos puesto sujeto entre paréntesis infinitivo. Mirad que no va a colar si me ponéis solo sujeto. Si pones acusativo, tienes que poner, si pones sujeto al lado, que es sujeto infinitivo, si no, no cuela.
Luego está panem, que sigue siendo el complemento directo, in taberna el circunstancial del lugar y devorare, que sigue siendo el infinitivo. Todo junto, toda la construcción, es la construcción del infinitivo no concertado. No concertado porque tenemos un sujeto diferenciado para el infinitivo, en este caso, amigos. Toda la construcción de infinitivo sigue siendo el complemento directo de volo. ¿De acuerdo? Infinitivo no concertado con sujeto en acusativo. Eso es lo que dice la gramática tradicional. Bien, y ahora surge la gran pregunta. ¿Y todo esto cómo se lleva al español? ¿Cómo lo traduzco? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para trabajarnos las traducciones. En primer lugar, vamos a empezar con la traducción del infinitivo concertado. El infinitivo concertado es igual que en español, lo usamos de la misma manera, por lo tanto es muy fácil traducirlo con los propios infinitivos del español. ¿Cuál es el problema? Pues que el español no tiene infinitivo de futuro. Entonces, si yo tengo un infinitivo de presente, como podría ser amare, pues voy a poder traducir habitualmente por amar. Si tengo un infinitivo de perfecto, como podría ser amabuise, pues por haber amado. Y si tengo un infinitivo de futuro, pues puedo recurrir con bastante comodidad a una perífrasis que indique futuro. Y entonces yo he traducido ahí ir a amar, ¿no? Y es muy fácil recurrir a esta perífrasis y suelen salir las traducciones bastante bien. Entonces, en el ejemplo que hemos estado trabajando hasta ahora, vuolo panem in taberna devorare, quiero comer pan en la taberna. Mientras el infinitivo sea concertado, pues cambiamos el infinitivo latino por el infinitivo en español y todo está hecho. ¿Cuándo se complica la cosa? Pues con los infinitivos no concertados, porque como no existe en español una construcción similar, pues nos vemos obligados a dar ahí una vuelta, un giro para encontrar algo que se parezca. ¿Qué es lo que más se le parece? Pues una subordinada sustantiva. Entonces, al traducir infinitivos no concertados al español, vamos a necesitar un nexo subordinado sustantivo que suele ser un que. Traduciremos el sujeto en acusativo por el sujeto de la oración subordinada y el infinitivo lo tendremos que conjugar. El problema suele ser ¿y ahora en qué tiempo lo conjugo? Bueno, pues la cuestión del tiempo tiene un guiaburros que se llama en latín, que se llama la consecutio temporum, es decir, el encadenamiento, la correspondencia, exactamente, la correspondencia de tiempos. No es absoluta, podemos variar, tenemos matices, pero en general, fijaos, un infinitivo de presente se usaba en latín para expresar acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo que el verbo principal. Si el verbo principal es un presente, pues el infinitivo lo conjugaremos también como presente. Si el verbo principal es un pasado, conjugaremos el infinitivo como un pasado. El infinitivo de perfecto, en cambio, se usaba para acciones que ya habían sucedido cuando se enuncia la frase. Por lo tanto, si está en presente la oración principal, pues el infinitivo lo traduciremos por un pasado. Pero si está en pasado la oración principal, el infinitivo nos tiene que llevar, pues, por ejemplo, a un pluscuamperfecto, es decir, a un pasado remoto. Y el infinitivo de futuro, menos mal que se usa poco, indicaba acciones que estaban por suceder, que iban a suceder después. Este es quizá el más difícil porque, claro, si el verbo principal está en presente, pues nada, traducimos por un futuro. Pero un futuro de un pasado a veces es un poco complicado. Igual que hemos dicho antes, por estos infinitivos de momento pasamos de puntillas y nos esperaremos a tener más conocimiento para dar una traducción más acertada. De todas maneras, aquí también vale un poco la intuición del español. Veréis como una vez que me pongo en esta situación, el español solico me lleva a donde quiero. Vamos a verlo en la pizarra. Video te, aquí he cambiado. Video te panem in taberna devorare. En vez de el amicos, para que quedara más claro, he puesto un te, un acusativo de pronombre tú. ¿Veis? Como es un infinitivo no concertado, hemos traducido el verbo principal en presente, luego el nexo de la subordinada sustantiva, que en latín no está, pero en español necesitamos, un que, veo que, y ahora el acusativo sujeto del infinitivo, te, por un pronombre sujeto, en este caso en español, tú. El infinitivo de presente
por un presente de subjuntivo en este caso, porque ya estamos en una subordinada, que sea simultáneo al veo, ¿veis? Veo presente, pues comes presente, y luego ya todo lo demás, el pan y en la taberna. Veo que tú comes pan en la taberna. Aquí tenemos infinitivo de presente, por lo tanto simultáneo a este presente. Pero, ¿qué pasa? Pues que si cambiamos el infinitivo y ponemos un infinitivo de perfecto, tenemos que cambiar este tiempo por un pasado. Todo lo demás lo vamos manteniendo, pero este infinitivo de perfecto lo que nos dice es que esta acción ya ha sucedido cuando yo te veo. Entonces, veo que tú has comido pan o también comiste pan. Yo he escogido el pretérito perfecto, puede ser un imperfecto, puede ser dependiendo del contexto, pero siempre un pasado respecto a este presente. Y por último, me he permitido el lujo de poner un ejemplo con infinitivo de futuro. Todo lo demás permanece igual, pero al tratar de traducir una oración que va a pasar después de que yo te vea, pues traduzco, veo que tú vas a comer pan en la taberna. Podría haber traducido, veo que tú comerás pan en la taberna. Cualquier futuro me vale. Bien, vamos a dejar esto porque es verdad que la traducción de los infinitivos sobre el papel parece más complicada, pero luego cuando nos ponemos a traducir, nuestra intuición nos conduce bastante bien. ¿Lo has pillado todo? Perfecto. Ahora solo nos queda practicar. Practicar será otra apasionante aventura que no emitiremos en vídeo, será en papel, como siempre. Un beso.